¿Cuántos saben que por lo menos los niños les gusta la velocidad? How many know that at least children like fast speeds? Y soñamos con carros veloces y con aviones veloces y bicicletas veloces y lo que sea. We would dream of fast cars, fast airplanes, fast bicycles, and all the rest of it. Y como niño a mí me gustaban los animales veloces, por lo menos aprender de ellos. When I was little, I also loved fast animals, or at least to learn about them. ¿Cuál es el mamífero más veloz que hay? What's the fastest mammal? El guepardo se llama, un cheetah. A cheetah. Guepardo. Tiene una velocidad máxima de 100 o 110 kilómetros por hora por unos 400 o 500 metros. It can run 100 to 120 kilometers per hour for 500 meters. Y logra alcanzar esa velocidad en 3 segundos. And it gets up to that speed in 3 seconds. Imagínense el músculo que ocupa ese animal para en 3 segundos ya está a 100 kilómetros por hora. Imagine the muscle that gets that animal up to 100 kilometers per hour in 3 seconds. Hay pocos automóviles que pueden hacer eso y tendrías que pagar muchos miles de dólares por conseguir uno. There aren't many cars that even do that, and if there were, it would cost a lot of money to get one. El guepardo sale a cazar a mediodía cuando los leones están descansando, The cheetah goes out to hunt at noon when lions are resting. porque no tiene la musculatura para pelear con un león, solo para correr más rápido que el león. It doesn't have the muscles it would need to fight with a lion, only to run fast. Pero saben que hay un músculo más rápido que el guepardo. But you know what? There is another muscle that's even faster than a cheetah. Hay un músculo que puede alcanzar 100 kilómetros por hora en una centésima de segundo. There is a muscle that can get up to 100 kilometers per hour in 100th of a second, La lengua del camaleón. which is the tongue of a chameleon. Hay muchas especies de camaleón, pero hay una especie que es la lengua alcanza 100 kilómetros por hora en una centésima de un segundo. There are many different kinds of chameleons, but there's one that has a tongue that can get up to 100 kilometers per hour in 100th of a second. Y esto se descubrió hace unos pocos años en la Universidad de Brown. This was discovered only a few years ago at Brown University. Y lo hicieron con unas cámaras que pueden sacar 3,000 cuadros por segundo. And they measured it with special cameras that can capture 3,000 shots per second. Y solo así pudieron medir la velocidad de esta lengua. And that was the only way they could have measured the speed of this tongue. Y de hecho esta lengua puede acelerar a 264 Gs, que es gravedades, digamos. In fact, it can get up to speeds of 264 Gs, which is gravities. Tengo un pequeño video acerca de la lengua del camaleón que fue hecha después de este estudio de la Universidad de Brown. I have a little video about the chameleon's tongue, which was done after Brown published its finding. ¿Cuántos tienen hambre? A ver. Feeling hungry? Impresionante ese dato, dice que el camaleón puede precargar la lengua con un montón de energía para lograr esa aceleración y esa velocidad. So it said that the chameleon preloads its tongue, in order to achieve that speed so quickly.
Hace unas semanas empezamos esta serie que se llama Mecate Corto, que queremos mantener nuestra lengua a mecate corto. We started our current series a few weeks ago called On a Short Leash, and the idea is that we want to keep our tongues on a short leash. La Biblia nos dice, Jesús nos dice que tenemos que tener bajo nuestro dominio nuestra lengua. The Bible tells us, and Jesus tells us, that we need to keep our tongues under control. Y estamos hablando de la lengua exponiendo el pecado. Queremos también renovar e inspirar y que Dios use nuestra lengua para el bien y no el mal. So we're talking about the tongue revealing or exposing sin, about renewing it, and to have it used under the inspiration of God. Y vamos a hablar acerca de la última parte de la lengua expuesta en esta mañana. We're going to finish talking about the exposed tongue this morning. Y la vez pasada empezamos un pasaje en Efesios capítulo 4. Les invito a abrir sus Biblias allí. Last week we started with a passage in Ephesians 4, so I invite you to open your Bibles to Ephesians 4. Efesios 4 es una parte característica del apóstol Pablo. Al principio de los libros de Pablo, él casi siempre da una teoría y a la segunda mitad una práctica de cómo se pone en práctica la teoría que enseñó. The Apostle Paul often starts off with a theory and then he gives a practical lesson about how to use the theory that he's been discussing. Y entonces, en esta es la parte práctica o una de las partes prácticas del libro de Efesios. So we're going into one of the practical lessons in the book of Ephesians. Y la vez pasada hay una lista de pecados que la vez pasada vimos los primeros 4. There's a list of sins in this passage, and last week we saw the first 4. Mentiras, enojos, conversación obscena y chisme. Lies, anger, obscene conversation, obscene talk, and gossip. Y esta vez, si Dios quiere, vamos a hablar de la amargura, la ira y el enojo y los gritos, las calumnias y la malicia. So today we're going to talk about bitterness, anger, wrath, shouting, lies, and malice. Y entonces vamos a invitar la presencia del Señor y pedirle que Él unja esta palabra conforme la abrimos. We're going to ask the Lord to come and anoint this word as we share it. Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. We thank you, Lord, because your word is living, it's effective, and it cuts more deeply than a two-edged sword. Y Señor, yo te pido que tú unjas con tu Espíritu Santo las palabras que se van a compartir hoy, unjas mi lengua para poder sembrar las semillas que ocupamos de ti, Señor. And I pray, Lord, that you would anoint this message, anoint my tongue, so that we can sow the seeds that you need today. Y nos presentamos delante de ti diciéndote, Señor, siembra en mí tus semillas de tu palabra. And we come before you saying, Lord, sow the seeds of your word in my heart. Amén. Amen. Voy a leer otra vez el pasaje de que empezamos la semana pasada de Efesios 4, empezando en el versículo 21. I'm going to reread the passage we saw last week, Ephesians 4, starting in verse 21. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por sus deseos engañosos. Surely you heard of him and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Y ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. To be made new in the attitude of your minds and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Ahí en el versículo 21 hay un concepto interesante. Verse 21 raises a concept that's interesting. Dice, si de veras se les habló y enseñó de Jesús. It says, surely you heard of him, and it's talking about Jesus. La palabra de no está ahí en el original. Una manera de ponerlo es, se les enseñó Jesús. And then it says, and you were taught in him. But this in is kind of a difficult preposition in Greek. What it means is that you were taught by Jesus.
Y es interesante porque no queremos únicamente aprender acerca de Jesús, sino queremos aprender a ser como Jesús. The thing is, we don't just want to learn about Jesus. We want to learn to be like Jesus. Se les enseñó Jesús y nosotros debemos de enseñar eso y proclamar eso donde caminemos. So they were taught Jesus, and this is what we need to teach and to learn and to wherever we go. Y después menciona esta metáfora bíblica de quitarse el ropaje de la nueva naturaleza y ponerse la ropa de la nueva naturaleza. And then he uses this metaphor about shedding the old nature as a garment and putting on the new one. Es una metáfora que se usa muchísimo, como 6 diferentes veces en el Nuevo Testamento. This is used many times, at least 6 different times in the New Testament, this same metaphor. Pablo, Pedro y Santiago lo usan. Paul, Peter, and James all use it. Y ahora continuamos en el versículo 25 hablando acerca ya de los pecados de la lengua que están en esta lista. Now we're going to go on with verse 25 to talk about this new list of sins. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. It says, "Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to his neighbor, for we are all members of one body." Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. In your anger do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con sus manos para tener que compartir con los necesitados. He who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with his own hands. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para todos quienes escuchan. To share with those in need. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful, for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ, God, forgave you. Entonces, la semana pasada vimos esos primeros 4, hoy vamos a continuar en el versículo 31 hablando acerca de la amargura. So we saw the first 4 last week, and now we're going to start in verse 31 talking about bitterness. Nuestro objetivo es hablar acerca del pecado porque a veces no nos damos cuenta que pecamos con la lengua y pecamos bastante a veces. And we're talking about this because sometimes we don't realize how many sins we commit with our tongues, and sometimes it's a lot. Antes de la celebración de ayer hubo una palabra profética y la visión era de un papá que está limpiando la herida de un hijo y no le hace una pasadita, sino que lo limpia varias veces para dejar la herida limpia. Before last night's service, we received a prophetic word, and it was about a father whose child had an injury, a wound, and the father was cleaning this wound, but he didn't just sort of wipe at it. He had to scrub it and get it truly clean. Igualmente, a veces necesitamos volver y hablar otra vez estas cosas, aunque decimos, bueno, ya lo vimos la semana pasada, no importa, pero hay que darle 3 vueltas para que quede limpio. And we have to go over these things over and over ourselves. It doesn't matter that we talked about it last week. You have to scrub it and get it clean. Amargura, abandonen toda amargura. Bitterness. Get rid of all bitterness. Una definición que me gustó de la amargura es un resentimiento en rescoldo. There's a Smoldering. definition of bitterness that I liked, which is a smoldering resentment. En rescoldo es como esa foto, cuando las brasas están cubiertas por cenizas, parecen frías, pero están calientes. Tú pones la mano enfrente y está caliente. Smoldering is like this picture when the coals aren't burning, aren't flaming anymore, but they haven't cooled off yet. It's very hot. You put your hand in, you get burned. La amargura es como un resentimiento que está esperando quemar en el momento
menos esperado. And bitterness is like those coals that aren't flaming, but they're waiting to burn you when you least expect it. La amargura es como esa lengua del camaleón que está precargada con energía para hacer el daño rápido. Bitterness is like the chameleon's tongue that's preloaded with energy in order to do the maximum damage in the least amount of time. Y necesitamos tratar con esto. Cuando encontramos que hay amargura en nuestro corazón, ¿qué debemos hacer? And we need to deal with this. When we find that there's bitterness in our hearts, what should we do? Pregunto, ¿qué debemos hacer? You tell me, what should we do when there's bitterness in our hearts and we discover it? A veces se descubre, de repente tú te das cuenta, uy, esto está en rescoldo aquí en mi corazón. And sometimes it is a discovery. You didn't notice it was there, and suddenly something happens, and you say, that thing is burning in my heart. ¿Ok? Confesárselo al Señor. Confess it to God, yes. Pedirle a Él que nos ayude. Ask God to help us with it. ¿Qué más? What else? Renunciar a ese resentimiento. Walk away from that resentment. Give it up. Y eso se hace en oración, se hace también con la voluntad, decidiendo. And you do that in prayer, by putting your will to it, by making a decision. En general, todo es quitarnos el ropaje viejo que incluye resentimiento y amargura y ponernos el ropaje de Cristo que tiene perdón y que tiene gracia y amor. And all this is what we were talking about, taking off that old garment, which includes resentment and bitterness, and putting on the new self of love. Otro concepto que anda junto con la amargura es la murmuración. There's another concept that goes hand in hand with bitterness, which is gossip. La murmuración es cuando hay un resentimiento que se habla y hay un problema que se genera socialmente. This is when you have resentment, you start talking about it, and you start cultivating a social problem, resentment. Me puse a buscar todas las veces que el pueblo de Israel murmuraba contra el Señor cuando estaban saliendo de Egipto y entrando en la tierra prometida y todos esos años en el desierto. And part of this is complaining. I looked into it. I looked at all the times that the Hebrew people started complaining when they were in the desert. Ay, Señor, ¿por qué? Moisés, ¿por qué nos trajeron aquí? Que no hay pan, no hay agua y no hay nada, que me hace falta la carne. Y empezaron a murmurar. Moses, why did you bring us out to this desert? I'm hungry, I'm cold, I want to have some meat to eat. Wine, wine, wine. Y a veces nosotros somos así con el Señor o con las personas. And we do that with God. We do it with other people. Hay una historia en Números capítulo 21 que es de las hijas de Zelofejad. There's a story in Numbers 21, and it's about the children of... Oh, 27. Oh, 27. Ajá. Of Zelophehad. Estas son 5 hijas de un señor y el señor murió. Y entonces en la legislación que tenía el pueblo de Israel en ese tiempo, solo los hombres heredaban las tierras de sus papás. This man had 5 daughters, and he passed away, but according to the laws at that time, only sons could inherit. Y entonces dice que estas 5 hijas se acercaron a Moisés, a Eleazar el sacerdote y a los jefes de la comunidad y presentaron su queja. So it says the 5 daughters approached Moses and Eleazar and the elders of the people to express their concern, their complaint. Le dijeron, nuestro papá acaba de morir, no tenemos hermano para heredar la tierra, pero no sentimos que es justo que esta tierra se pierda de la familia. They said, our father has just died, there is no son to inherit the property, but we feel that it's not right for this property to be lost to the family. Y les dice, nuestro papá no murió por la rebelión que hubo de los hijos de Coré, él murió normal. And they said he did not die in rebelliousness, he didn't go off with the followers of Korah, he died a normal death. Y dice ahí el pasaje que Moisés llevó esto delante del Señor y consultó con Dios. And the word says that Moses brought this before the Lord and consulted with God about it. Y Moisés recibió de Dios, sí, lo que ellas están pidiendo es justo. And the word Moses received from God was, yes, what they are requesting is right, it's fair. Y entonces no solo hizo una excepción, sino cambió la ley para que en el futuro, si volvía a pasar ese caso,
no hubiera una injusticia que se ejecutara. So not only did he accept this request, but he also had to change the law so that this type of injustice would not be repeated in the future. Buscando una ilustración para esto, me encontré una más moderna que me hizo gracia. I was looking for an illustration. I found a slightly more modern one that I liked better. Pero estas 5 hijas presentaron su sentimiento de injusticia delante de los líderes de la nación. So these 5 daughters came before the nation's leaders and expressed their sense of injustice, that it was not fair. Ahora quiero que nos imaginemos un caso un poquito diferente. Let's imagine a case that is slightly different. Imagínense que estas 5 mujeres no hubieran llegado delante de Moisés y los líderes. What if they had not come before Moses and the leaders? ¿Qué pudo haber sucedido en ese caso? In that case, what could have happened instead of what happened? ¿Empiezan a murmurar posiblemente? Yeah, they could have started whining. ¿Contra quién? Who would they be complaining against? ¿Contra la ley? Against the law, yes. ¿Qué más? What else? ¿Pierden la heredad? About ¿Pierden el terreno? about having lost their inheritance. ¿Contra quién más hubieran estado molestas? But who else would they have been angry at? ¿Contra Moisés? Moses, ¿Contra Dios por God. tener leyes así? for having set these laws in place. ¿Quién más? Who else? Contra todos los hombres, muy bien. ¿ok? All males. All males, yes. Especialmente los que iban a venir a tomar el terreno que ellas antes cultivaban. Especially those males who were going to take over the property that they had been cultivating all their lives. Imagínense todos los pecados de la lengua que pudieron haber salido aquí. Imagine all of the sins of the tongue that could have come up at this time. Ellas empiezan a hablar con las primas o los tíos. They start talking to their cousins, to their uncles and aunts. Y chiqui, ahí, ¿verdad? Empiezan pecados de la lengua cada rato, amargura. So those sins of the tongue all come up, bitterness. Y es un ejemplo bonito de cómo Dios escuchó y atendió, pero cuando ellas ejecutaron de una manera correcta su sentimiento. And it's a good example of how God heard and took action, but when they expressed their concerns in the right way. Y es un aprendizaje para nosotros. Con el uso de nuestra lengua, muchas veces nos quedamos ahí murmurando y hablando con los primos y las injusticias. And it's a lesson for us. Sometimes when things happen, we start complaining and whining to our cousins about how unfair everything is. Y ahora pregunto, ¿con quién es válido desahogarse? So I would ask, sometimes we do need to vent, but who is it all right to vent to? Ajá. Con el Señor. You can vent to God, yes. Él es la primera persona con quien deberíamos de desahogarnos cuando sentimos una injusticia. And in fact, he's the first one we should go to when we feel like we need to unburden A because veces- of an injustice. A veces sentimos que el Señor es demasiado reverente como para escuchar mis quejas. Sometimes we feel like God is too holy to be able to listen to my complaints. Pero si leemos los salmos nos damos cuenta que los salmistas se desahogaban con el Señor a menudo. But if you read the Psalms, you find out that the psalm writers unburdened themselves to God all the time. Si estás tomando nota, anótate el Salmo 142. Hay muchos salmos que hablan así. There are a lot of psalms that speak in these terms, but if you're taking notes, write down Psalm 142. El salmista dice, ante Él expongo mis quejas. The psalm writer says, "Before him I bring my complaints, Y expongo mis angustias ante el Señor. and I bring my anguish before the Lord." Y como es característico en los salmos, después de exponer con el Señor y sacar, Dios trae resolución al corazón. And as often happens in the Psalms, after expressing all of his concerns and anguish, God brings comfort to his soul. ¿Con quién más podemos abrirnos cuando a desahogarnos? Who else can you open up to when you need to let it out, get it out? Con líderes, With your leaders, ¿verdad? Con personas que nos pastorean. Ajá. the people who pastor us. Con sus padres, muy buen ejemplo, ¿ok? To your parents, that's a good idea. ¿Cómo? Con su esposo, ¿ok? With your spouse, yes. Con personas, la idea es tratar de, a veces necesitamos hablar, pero lo mejor es hablar con alguien que no se vaya a contaminar con la amargura que hay en mi corazón. Sometimes we do need to get it out. We need to talk it over. But the best thing
to do is find someone you can talk it over with who won't make the problem worse. Y Dios pone consejeros en tu vida, o Dios pone gente que te va a discipular en diferentes áreas, que pueden escuchar y que pueden darte un buen consejo al respecto. God puts people in your lives, people who can counsel you, who can disciple you, and to give you a better perspective. Tengo otro micrófono por ahí. Over here. Ujú. Casi todos estos, el libro de Proverbios habla mucho acerca de los pecados de la lengua. The book of Proverbs has a lot to say about sins of the tongue. Y entonces voy a pedirle a Lisette que nos lea los primeros dos proverbios, aquí están en la pantalla, de este pecado de amargura. Lisette, read out the first two. They're going to be on the screen. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Este versículo es muy famoso, el amor cubre todas las faltas. This is a proverb that many of us are familiar with. It says, "Love covers over all wrongs." El odio es motivo de disensiones, hablamos y hay problemas, pero el amor es el que cubre. Hatred stirs up dissension. We talk when there's a problem, but love covers it all. Y Proverbios 17, Proverbs 17. El que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. ¿ok? He who covers over an offense promotes love, but whoever repeats the matter separates close friends. Ese concepto de que el amor cubre multitud de pecados. The same idea that love covers over a multitude of sins. Aquí hay un juego en palabras en español, no sé qué va a hacer Betty al respecto, And pero I'm going to give you a word play in Spanish. I don't know what we'll do about the English. una cura para la amargura es que amar cura. It's a cure for bitterness, which is to love. Entonces, Pablo aquí en Efesios dice, abandonen toda amargura, y después sigue con tres conceptos más, la ira, enojo y los gritos. So back in Ephesians, Paul talks about these things, but then he adds three more. After bitterness, he talks about rage and anger, brawling and slander, Y along with malice. Okay. la ira, los enojos y los gritos. Rage, anger, and brawling. No hay nada más fácil que responder con represalias verbales. There's nothing easier than popping out with an angry reply. ¿Verdad? Como la lengua del camaleón, ahí está precargado y en el momento que alguien abre la boca, ahí va el lastimar rápidamente. It's like the chameleon's tongue. It's preloaded, full of energy, and the minute you want it, out it goes. Y es mentira de que era broma. And then you say, I was just kidding, but that's a lie. ¿Verdad? Las palabras causan daños. Words cause damage. Yo todavía me acuerdo de palabras que me dijeron mis compañeritos de escuela. I still remember words spoken to me by my school friends. ¿Cuántos se acuerdan de unas palabras hirientes que les dijeron? How many of you remember painful, hurtful words that were spoken to you? ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado con nuestra lengua de no hacerle eso a la otra gente. We need to be careful with our tongues and not do that to others. En 1 Pedro capítulo 3 dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. 4:3, you said? 3:9. 1 Peter 3:9 says, do not repay evil with evil or insult with insult, but with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing. No devuelvan mal por mal. Do not return evil for evil. Cuando los insultan, no devuelvan un insulto, When someone insults you, don't insult them back. porque eso lo único que va a pasar es que empieza un ciclo degenerativo de la conversación. Because all that does is cause the conversation to go into a downward spiral. Entre los requisitos que el apóstol Pablo pone para los ancianos y los líderes de la iglesia, él dice que no sean iracundos. Paul set requirements for the elders of the church, and among other things, he said that they should not be wrathful. Y también dijo que no sean hombres de doble lengua, dilogos. And that they should not be have forked tongue. Doble lengua. Ajá.
forked tongue, that you have a double mind. Este concepto lo hablamos en Santiago. No podemos tener una fuente que da agua salada y agua dulce al mismo tiempo. No es correcto. And we talked about that when we were studying James. You can't have fresh water and salt water at the same time. It doesn't work. No devolvamos mal con mal. We do not return evil for evil. Hace muchos años Sofía y yo pusimos una regla en nuestra casa, Some years ago, Sophia and I adopted a rule for our home. que en esta casa los gritos no son permitidos. In this home, yelling is not allowed. Es una tarjeta roja. That's a red card. Y en la tarjeta roja se sale del partido un tiempo y hay un castigo, ¿verdad? When you get a red card, you have to leave the game for a while. There's a punishment. Desafortunadamente para mí, es que yo soy el que usualmente caigo y me sacan tarjeta roja. The one who receives the most red cards, well, I am. Y ¿verdad? A los niños le hacemos time out, ¿verdad? Usted está gritando, váyase para allá. We do that with children. We use timeout. You go sit there for a while until you calm down. ¿Qué edad tiene Malena? How old is Malena? 2 años, 2 minutos de time out. 2 Ajá. years old, 2 minutes of timeout. Paul, 45 minutos de time out. I, Paul, am 45. That's 45 minutes of timeout. Y a veces lo que ocupamos hacer es ir a darnos una vuelta. Sometimes we just need to go out and take a little walk Para obedecer esto de no devolver insulto por insulto. in order to obey this rule, which is do not return insult for insult. Esto tiene que ir en balance con los versículos que vimos la semana pasada que están ahí nomás, de que no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. And this has to go hand in hand with the verses we just saw about not letting the sun go down on our anger. Pero no tampoco tenemos que hablar las cosas cuando estamos al rojo vivo. In the same way, we don't talk back when we're in the midst of our anger. Y tenemos que mantener a mecate corto nuestra lengua con respecto a la ira que puede salir. You need to tame your tongue. You need to keep it on a short leash when we're talking about ¿A quién le anger. vas a dar el micrófono? Who are you going to give the microphone to? La lengua en Proverbios. Vamos con Proverbios 22. Proverbs 22. No te hagas amigo de gente violenta ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Do not make friends with a hot-tempered man. Do not associate with one easily angered, for you may learn his ways and get yourself ensnared. Este proverbio es muy interesante. This is a very interesting proverb. ¿Qué podemos captar acerca de la ira en este proverbio? What can we learn here about anger from this proverb? Es contagioso, It's contagious. ¿verdad? Tú lo aprendes. You learn it. Lo aprendes en casa, lo aprendes en los lugares que frecuentas. You learn it at home. You learn it in the places where you go. Y entonces el proverbio está diciendo, no, si puedes evitarlo, evita estar con personas iracundas. So it says, if you can avoid being with wrathful people, avoid it. ¿Cuál es la última palabra del proverbio? What's the last word of that proverb? Trampa. Ensnared. La violencia, la ira es una trampa. Violence, rage, these are a trap. Es una trampa, como un animal que está atrapado, como un oso que está atrapado. Así es, un hombre o una mujer es atrapado por la violencia que ellos mismos tienen. It's like an animal caught in a trap or a man and woman caught in a trap. That's what this rage does to people who hang around it. Y Pablo está diciendo, no permitas que esto reine en tu vida. Paul says, don't do it. Don't let this reign in your life. Quítese ese ropaje de la vieja naturaleza y póngase la nueva. Take off those clothes of the old self and put on the new one. Y aunque este proverbio dice que podemos aprender la violencia, con el poder de Dios podemos desaprender la violencia también. And even though this proverb says that we can learn rage, with God's help we can also unlearn it. Y que más bien seamos agentes de modelos para nuestros hijos, para la gente en la iglesia, nuestros familiares extendidos. And we can become a model for children, for our acquaintances, for extended family. Y el segundo proverbio 15, perdón. Proverbs 15 is the next one. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.
Si devolvemos con una respuesta agresiva, es como echarle gasolina al fuego. If we come back at the person with an aggressive anger, it's like putting fuel on the fire. Pero una respuesta amable calma el enojo. But a kind answer, a gentle answer, turns away wrath. Una respuesta tiene que ser genuinamente amable y no sarcásticamente amable. A reply needs to be sincerely gentle or kind and not sarcastically kind. Podemos responder amable, pero hay un sarcasmo que eso es más gasolina para el fuego. We ¿verdad? can respond with words that sound nice, but the intention is to put more fuel on the Pero fire. que el Señor ponga en nosotros una respuesta amable. Y otra vez, la amargura se cura por amar cura. So may the Lord place in our hearts a gentle answer so that this bitterness can be replaced with a love for others. Volviendo a la lista que está en Efesios 4:30, las siguientes son las calumnias. Back to the list in Ephesians 14, the next one is slander. Calumnias, ¿qué es una calumnia? Slander. What is slander? Ok, a veces es una mentira. Sometimes it's a lie. Ajá. ¿Qué más? ¿Es What una else? mentira para qué? It's a lie. What for? Para dañar imagen, para dañar la reputación. To tarnish someone else's reputation. Ajá. La palabra en el original aquí es blasfemia. The word in the original was blasphemy. Y blasfemia contra una persona es calumnia o es difamación también, bajarle la fama a alguien. So blasphemy against a person is a lie. It's a slander. It's impinging on that person's good reputation. Va en contra del buen nombre o la reputación de tal persona. It goes against that person's good name. Eso es cuando compartimos información falsa y mentirosa para dañar en las personas que nos están escuchando la reputación de otra. It means that you're sharing false information, malicious information, so that your listener takes a dim view of the person you're talking about. Y esto se liga con el chisme porque a veces eso incluye compartir cosas que hemos escuchado que no estamos totalmente seguros si son ciertas. It goes along with gossip because it means sharing information that you're not really sure whether or not it's true. ¿Verdad? Pero lo compartimos porque, es echarle leña, es divertido. But you share it anyway because it's exciting, it's fun. A veces los chismes son divertidos en el momento. Gossip can be a lot of fun at the time you're telling it. Hay emociones que, esto se siente, ¿verdad? Al ver a la otra persona, su reputación siendo aplastada. There's emotion. It's kind of exciting to see the other person's reputation being ruined. Pero así es el pecado, ¿verdad? A veces hay una emoción ahí, pero al final uno se siente mal. And sin is like that. There's a feeling, an emotion involved, but afterwards you feel bad. Y el Espíritu Santo en nosotros, lo hablamos la semana pasada, se entristece, se agravia. And we talked about this last week. The Holy Spirit in us is grieved. La blasfemia también puede ser en contra de Dios. Blasphemy can also be committed against God. Un lenguaje impío, un lenguaje reprochable, que también daña delante de las personas la reputación de Dios. An unrighteous tongue that, in the eyes of other people, damages God's reputation. Nuestra conversación debería siempre exaltar a nuestro Rey. Our conversation, our words should always exalt our King. Y a veces, ¿verdad? Con las calumnias, ejemplos de calumnias, es que yo pienso, a lo mejor está embarazada, le agregamos ahí algo que va a dañar la reputación de la persona. What does slander sound like? Well, I don't know, but I think she's pregnant. Just saying something that you think will damage the other person's Y reputation. la siguiente persona, ay, me contaron que está embarazada, y ya de repente se perpetúa una mentira que nació en una lengua de camaleón. And that person goes along to someone else and says, guess what I heard? So-and-so is pregnant. And before you know it, you're perpetuating a lie that was born in the tongue of a chameleon. Pero por dicha esto no pasa en la iglesia, ¿verdad? It's a good thing these things never happen in the church. Sí pasa en la iglesia. They do happen, don't they? Y nosotros tenemos que capturar esas oportunidades de detener esto y de más bien que nuestra lengua sea de bendición. We need to seize the moment to stop these things and make sure that our own tongues become a blessing. Mario, ¿a quién le vas a pasar el micrófono?
Next microphone. Ajá. Andreina. Andreina. Proverbios capítulo 6. Proverbs chapter 6. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. There are 6 things the Lord hates, 7 that are detestable to him: haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked schemes, feet that are quick to rush into evil, a false witness who pours out lies, and a person who stirs up dissension in the community. De esas 7 cosas que dice ese proverbio muy poético, ¿cuántas son pecados con la lengua? There are 7 things in this proverb expressed very poetically. How many of them involve sins committed with the tongue? El número 2, ¿cuál es más? 2, what else? 4, 6 y 7. 4, 6, and 7. Pero la última, el que siembra discordia entre hermanos. The last one, again, says a person who stirs up dissension in the community. Esto tiene que ver con la calumnia. Slander is in there. La discordia es cuando lo que dices va a desarmar la armonía entre 2 personas o 2 grupos. Estás sembrando discordia. Dissension means that with your words, you break up the harmony that existed in a group or in a community. That's dissension. Y eso pasa en las familias, pasa en las iglesias, pasa en nuestros barrios. It happens in families. It happens in churches. It happens where we live, in our neighborhoods. Nuestra lengua debería de generar armonía, generar hermandad y no dividir. Our tongues should build community and fellowship and not be dividing people. La última en esta lista es la malicia. The last one in the list in Ephesians is every form of malice. Toda forma de malicia. Every form of malice. Y la palabra de la malicia es la palabra genérica de maldad. Malice is a more general word for evil, badness. Entonces, aquí es el atájalo todo. So this is the Catch-all. catch-all. Diríamos en español o cosas similares. You could say etc. or and the like. Entonces, si hay algún pecado con la lengua que no está en las categorías antes mencionadas, aquí la podemos meter. So if there are any other sins that weren't in the list before that, you could put them in here. They all fit. Toda forma de malicia, decimos en español mezquinidad o traición. All forms of malice. We talk here about being a small-minded person or being a traitorous. Y tenemos que cuidarnos de que lo que salga de nuestra boca no sea usado por el enemigo para generar maldad. What we need to be careful about is that the words that come out of our mouths not be used by the enemy to stir up problems. ¿Han notado que muchas veces, hablando de los juicios, un momento, ¿han notado que a veces nos juzgamos a nosotros mismos con las intenciones, pero juzgamos a los demás por las acciones? I want to talk a little bit about judgment. Have you noticed that we judge ourselves for our intentions, but we judge others for their actions? Es que tú dijiste tal cosa. Oh, you said such and such. Y cuando nos dicen que nosotros también, pero yo no quise decir eso. And then they say, you said it too. And then you say, but that's not what I meant. ¿Verdad? Somos fáciles con nosotros mismos y duros contra ellos. We're easy on ourselves, but we're hard on the others. Y aún a veces, es que tú dijiste esto, pero quisiste decir, y asumimos motivaciones que no sabemos. Or worse yet, we'll say, you said such and such, but I know that what you really meant. And so we attach motivations to them for no reason. Y cuando Jesús habló acerca de los juicios, Él dice, no juzguen hipócritamente, no sean que usted tiene un pecado y que vayas a juzgar a otros que tienen eso mismo. And Jesus talked to us about judgment. He said, don't be hypocritical in your judgments. If you're doing something yourself, don't judge somebody else for doing the same thing. No saques una astilla del ojo del otro cuando tú tienes un aserradero en el tuyo. Don't pick a
a splinter out of somebody else's eye when you have a sawmill in your own eye. Y Jesús usando un lenguaje exagerado, pero es que a veces pasa eso. He was exaggerating, but we do that, don't we? Tenemos que tener juicio contra nosotros primero, examinar nuestro corazón antes de poder ejercer contra otros el juicio. We need to judge ourselves first, look at the motives of our own heart before we start exercising judgment against others. Y sí debemos de juzgar a otros y debemos de juzgar el pecado, debemos de ser discipuladores de los demás y ayudar a los demás a enfrentar sus cosas. We do need to judge. We need to be disciplers. We need to help others examine themselves and see the things that they've done. Pero primero examinar nuestro corazón y no hacerlo hipócritamente. But first we need to examine our own hearts and not be hypocritical. Y aproximarnos en amor a los demás. And you need to approach others then in love. Versículo 32 de Efesios dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Tenemos que tener, más bien tener una lengua bondadosa que esparce el bien de Dios. We need to cultivate a kind tongue, one that spreads God's love. La compasión, Compassion. compasivos con nuestra lengua. Be compassionate with our tongues. ¿Cómo puedes ser compasivo con tu lengua? How can you be compassionate with your tongue? No hablando mal de nadie. Not speaking ill of others. ¿Qué más? Bendiciendo a los demás. By blessing others. ¿Cómo? Hablarle la verdad de Dios a la vida de los demás. Speak God's truth into other people's lives. Dios nos dio ¿cuántas orejas? How many ears did God give us? ¿Y cuántas bocas? How many mouths? Debemos de escuchar más que hablar. This means we need to listen more than we speak. En Santiago 1 dice, tenemos que estar atentos para oír y lentos para hablar y enojarnos. James 1 says we need to be quick to listen and slow to speak and to be angry. Y entonces una lengua compasiva también estimula a los otros a escuchar cuando están heridos. So a compassionate tongue also encourages others to speak when they're hurt. La escucha empática es súper valiosa. Empathetic listening is very valuable. De veras, esto te pasó y que cuéntame. Y las personas empiezan a descargar desahogarse. That happened to you. Tell me more. And you encourage people to get it off their chest. Asegúrese de que la amargura que sientan tal vez no se contamine en tu corazón. Just make sure that if there's any bitterness there, it doesn't infect your own heart. ¿Y qué hay que hacer con estas ofensas? And what do we need to do with these offenses? Hay dos proverbios 19:11. A ver dónde está nuestro micrófono, Norberto. El primero, por favor. We have two Proverbs, 19:11. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Okay? El buen juicio hace al hombre paciente. Mejor darse una vuelta. A person's wisdom yields patience. But go out and take a walk instead. Su gloria es pasar por alto una ofensa. It is to one's glory to overlook an offense. ¿Y Proverbios 17? How about Proverbs 17? El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. ¿Okay? El que perdona la ofensa cultiva el amor. Pero el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Can't find it. 17:9. 17:9. Okay. Whoever would foster love covers over an offense, but whoever repeats the matter separates close friends. Ahora, viendo estos dos versículos a la par, ¿qué cosas se pueden hacer con una ofensa según estos dos versículos? So according to these two verses that we've put next to each other, what can you do? Pasar por alto, perdonar y hay una tercera opción. Ignore, forgive, and what else? Insistir. Pasar por alto, perdonar e insistir en la ofensa.
You can let it go, you can forgive it, or you can repeat it, the offense. Es interesante ver simplemente estos conceptos. It's interesting to think about just these three ideas. El autor John Bevere dice que una ofensa es como un anzuelo. John Bevere is a writer who says that an offense is like a hook, a fish hook. Y el pez puede escoger morder o no morder. And the fish can decide whether or not to take that hook. Y en la primera, pasar por alto la ofensa es decir, ese es gancho, mejor ni lo muerdo. So the first option here, to let the offense go, it means saying, that's a hook, I'm not going to take it. La segunda opción es, mordí, hay un gancho, lo perdono y lo saco. The second one is, oops, I took the hook, I better take it out. Pero insistir en la ofensa es andar el gancho ahí puesto todo el día. Mira lo que me hizo fulano. But to repeat it means to keep that hook hanging in your tongue and going around saying, guess what somebody said to me, so-and-so did to me. Hay gente que parece un piercing ahí con todas los ganchos que tienen metidos de todos los anzuelos de ofensa que han mordido. There are people who look like they have like piercings on their tongue. They have all those fish hooks from all the hooks that they've bitten. Pasar por alto una ofensa. Letting an offense go. A veces se nos olvida que esa es una opción. Sometimes we forget that that's even a choice. Alguien dijo algo que nos, ouch, eso duele, pero decimos, ¿sabe que yo soy más grande que eso? Someone says something, it hurts, you say, ouch. And then you say, you know what? I'm bigger than that. Y no voy a morder, no voy a permitir que ese gancho entre en mí. I'm going to let it go. I'm not going to let that hook penetrate. Y lo perdono por adelantado sin ni siquiera avisarle a la persona. And I forgive ahead of time without even saying anything to the person. Eso es gloria, según este versículo. According to this proverb, that is to one's glory. Ahora, no es que siempre se puede hacer eso. You can't always do that. A veces el gancho entró. Hay una Sometimes. ofensa verdadera. Sometimes the hook got in. The offense is a truly serious Y one. tú te das cuenta, esto me sigue doliendo. And you realize it still hurts, it still hurts. Pues entonces ahí la opción de perdonar es lo que tenemos que hacer. Then the next choice is to forgive. Perdonar delante de Dios. To forgive before the Lord. Y si es necesario ir a confrontar y hablar con la persona, perdonar también con ellos. And you may even need to go to the person, confront the person, and forgive to the person's face. Pero insistir en la ofensa es dividir a los amigos. But to keep repeating the offense is to separate friends. Quiero terminar con un pasaje que está en Filipenses 2, I want to 14. close with a passage from Philippians 2:14. Este pasaje es parecido a este de Efesios, habla de enojarse, de discutir. It's similar to Ephesians. It talks about anger and about arguing. Dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en el mundo, lleno de gente perversa y corrupta. 2:14. Ajá. Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky. ¿Qué dice que tenemos que hacer sin quejarnos? What does it say we have to do without grumbling or arguing? Todo. Everything. ¿Eso incluye qué? Including what? Todo. Everything. Sin quejarse y sin discutir, Without grumbling and without arguing, para que nadie pueda criticarlos. so that no one can criticize the community. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios. Become blameless and pure, children of God, without fault. Y la última parte me encanta. Y brillen como luces radiantes en un mundo perverso, lleno de gente perversa y corrupta. And I love the way it closes. You will shine among them, among this warped and crooked generation, like stars in the sky. A veces el mundo en el que estamos está oscuro, Sometimes the world that we live in is very dark, pero tú puedes brillar. but you can shine.
Y eso incluye evangelismo, ir a decir a la gente de Jesús, eso sí es válido y es bueno. This includes evangelism, going out and telling people about Jesus. That counts. Pero lo que hagas con tu lengua va a brillar también. But the point is that everything you speak with your tongue must shine. Si tú dices acerca de Jesús, pero gritas, la gente va a decir, este Jesús de esta persona nada que ver. If you talk about Jesus, but you do it by yelling and haranguing, people will say, I don't want to have anything to do with that Jesus. Y aunque no hables mucho de Jesús, la gente sabe que eres cristiano, pero si tú cuidas tu lengua y bendices, eso va a testificar de Dios delante de los hombres. Or maybe you don't talk much about Jesus, but people know you're a Christian and you take care of your tongue, you keep it under control. That speaks of a God that people may want to know. Eso es el testimonio que predica más. Las acciones predican más que las palabras. And that testimony preaches more loudly. Actions speak more loudly than words. Quitémonos la ropa de la antigua naturaleza y pongámonos la ropa de la nueva naturaleza. Take off the garments of that old self and put on the garments of the new self. Lo hermoso de esa metáfora de quitarnos la ropa es que no es solo algo que Dios hace en mí, aunque eso también es cierto, pero es algo que yo escojo hacer. What I love about this metaphor of the clothing is that it isn't just me waiting for God to do something, although He does, but it's something that I decide to do. No es solo transfórmame, Señor, It's not just God, you change me, pero también es, uy, Señor, esto es el antiguo Paul. but it's also, oh God, this is the old Paul, taking it off. Aprendo y me pongo a Jesús, me pongo a Cristo. So I will learn and I will put on Jesus, I will put on Christ. Una acción voluntaria con mi voluntad que hago día con día. It's a voluntary action. I do it every day by the exercise of my will. Pongámonos de pie y vamos a orar juntos. Stand with me so we can pray. Señor, venimos delante de ti hoy Lord, presentando nuestras lenguas, nuestras palabras. Lord, today we come before you and present our tongues, the words of our mouths. Y te pedimos, Señor, que tú nos transformes And we ask, Lord, that you would transform us. y que podamos, Señor, dejar de pecar de las maneras que hemos visto hoy, Señor. That we might cease to sin in the ways we've been talking about today. Límpianos, Señor, de toda amargura. Cleanse us of all bitterness. Y, Señor, si tú has resaltado en personas que están aquí, Señor, escuchando esta grabación, tú has resaltado que hay amargura, Señor, yo te pido que tú traigas a esas personas a lugares seguros para tratar eso. And Lord, if you have spoken in a special way to anyone today, especially about bitterness and anger, we pray that you will lead them to a safe place where they can tackle these problems. Y Padre, queremos ser personas que no viven con ira, con enojo, con gritos. We want to be people who do not live with anger, with yelling, with rage. Señor, que tengamos a mecate corto nuestra lengua. Lord, help us keep our tongues on a short leash. Y también, Señor, si hay personas aquí o escuchando esta grabación que luchan con esto, Señor, yo te pido que tú traigas sanidad a sus vidas. And Lord, even those who may not be here but are listening to the recording, I pray that you will bring holiness into their lives as they fight these things. Libéranos, Señor, de las calumnias. Set us free, Lord, from all slander. Señor, que no participemos de dañar tu reputación o dañar la reputación de los demás. That we would have no part of damaging your reputation or anyone else's reputation. Y, Señor, queremos ser personas libres de la malicia en nuestra lengua. Lord, we want to be free of malice in the use of our tongues, Y más bien usar nuestra lengua para bendecir. and instead use our tongues for blessing. Cámbianos, Dios. Change us, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Padre, te pido que podamos salir de aquí como embajadores de Cristo, Lord, I ask that we might leave this place as ambassadors of Christ, brillando como luces en esta generación, shining as lights in this generation, como estrellas en esta oscuridad, stars in this dark sky, y que por medio de nuestra lengua podamos levantar tu nombre. and that with the use of our tongues we would always exalt your name. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amen.
Hermanos, que Dios les bendiga.